Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review full spoilers de Spider-Man Far From Home. Si todavía no han visto la película y no quieren saber absolutamente nada de ella más que generalidades, vayan aquí a la tarjetita en donde van a poder ir a mi review sin spoilers. Y aún si no lo han visto y quieren ver este review full spoilers y ya vieron la película, también les recomiendo que vean el otro, porque hay ciertos aspectos de generalidades con respecto a actuaciones y personajes en general que no voy a mencionar acá porque ya los mencioné allá. Digamos que este review no voy a entrar específico en parte por parte de la película, sino en las cosas que más me llamaron la atención, las que más me gustaron, las que menos me gustaron, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, están totalmente advertidos. En 3, 2, 1 se revela el menú. Listo, aquí pueden ver todos los temas de los que voy a tratar en este video. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Y a propósito, aprovecho para recordarles que esta noche a las 8, hacia las 8 de la noche, hora Colombia, vamos a hacer nuestro directo de celebración de los 8000 suscriptores aquí en el canal, en donde voy a hacer un balance de todas las películas y series que he podido ver este año y voy a hablar desde las que menos me gustaron hasta las que más me han gustado, y eso incluye también esta película de Spider-Man Far From Home. Entonces, si quieren saber en qué lugar de la lista está, sintonicen esta noche, acompáñenme, dejen sus comentarios, acompáñenme en el chat, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuanto a términos generales, como para recapitular, la película a mí me gustó bastante. No es una película perfecta, creo que hay ciertas cosas de las que voy a ir hablando a lo largo de este review que me dejan con ciertas dudas, que me parece que de pronto no estuvieron manejadas de la mejor manera, pero en términos generales fue una película que yo disfruté un montón. Las escenas post créditos me parecieron realmente increíbles. Hubo momentos de batalla de las cuales ya voy a hablar que me parecieron realmente geniales, cosas que sucedieron con Spider-Man, bueno, como ciertos elementos que me gustaron, y en términos generales el balance para mí es mucho más positivo que negativo. Entonces vamos a comenzar con el blip, y así es como le están llamando esto: la desaparición de la mitad de la población del mundo durante 5 años y el regreso después de todo lo que vimos en Avengers Endgame. Digamos que el nombre no me convence del todo, blip, bueno, como toda esta cosa, pero me parece interesante cómo decidieron darnos esta información. Y es que teníamos que, por ejemplo, Spider-Man Homecoming comienza con una grabación de Peter, como con este diario de viaje mientras él está en Berlín, mientras sucedía toda esta cosa de Civil War. Lo vemos a él ponerse el traje en el hotel, luego mientras está peleando, como esta especie de vlog, también luego en el carro con Tony Stark. Digamos que comienza de esa manera y decidieron comenzar de la misma manera, pero esta vez con el noticiero del colegio. Y digamos que me parece que es interesante porque es una información que de otra manera hubiera podido parecer forzada o hubiera parecido demasiado informativa, como dicen en inglés, on the nose, pero al ser un noticiero, al ser este formato de noticiero, funciona perfectamente que nos den la información así simplemente. Entonces comenzamos con un homenaje a los héroes caídos, lo cual nos deja entender qué es lo que vio el mundo de todo esto y qué es lo que sabe el mundo de todo este enfrentamiento. Entonces tenemos a Tony, tenemos a Natasha, tenemos a Visión, pero además tenemos también dentro de esto al Capitán América. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el mundo cree que el Capitán América está muerto? Yo la verdad no creo. No creo de verdad que el mundo crea que el Capitán América esté muerto, porque a lo largo de toda esta película vemos los diferentes homenajes y las diferentes cosas que existen alrededor de la figura de Tony Stark, de la muerte de Tony Stark. Y el Capitán América, a pesar de que para muchos no tenga la importancia de un Tony Stark, está muy igual, está muy en como en lo más alto de lo que pueden ser los Avengers. Y si el mundo creyera que el Capitán América está muerto, creo que en términos generales también veríamos un montón de homenajes al Capitán América. Entonces lo que yo creo es que lo ponen dentro de héroes caídos, o lo ponen dentro de este homenaje porque tal vez liberaron la información de qué fue lo que sucedió con el Capitán América, o dijeron simplemente como el Capitán América no va a volver, pero no le pusieron ese estatus de muerto, porque si no me parecería súper injusto y me parecería realmente, o sea, de Visión
y hasta de la Viuda Negra entiendo que no haya homenajes, entiendo que no haya un montón de cosas, que la gente le diera lo mismo si la Viuda Negra, pues ella finalmente había sido una espía y bueno, digamos que no había tanto conocimiento y Visión había ayudado con lo de Ultron. Pero más allá de eso tampoco es que fuera un Avenger súper importante o un Avenger súper reconocido, o al menos dentro de lo que nos han presentado, pero el Capitán América sí, y el Capitán América más conocido yo creería que incluso que el mismo Tony Stark, teniendo en cuenta todo el pasado que él había tenido, teniendo en cuenta que él venía desde la Segunda Guerra Mundial, como todo esto, si se muere el Capitán América definitivamente, o si le dicen a la gente que el Capitán América está muerto y no hay homenajes como los de Tony Stark, me parecería realmente un gran error dentro de este universo. Pero también nos presenta algo que es interesante, que me parece que nos dieron unas pequeñas pistas, pero es de los elementos que me parece que fueron totalmente desaprovechados en esta película. Y es que en ese noticiero hablan de precisamente del efecto de que 5 años después de todo hayan vuelto la mitad de la población del mundo que había desaparecido. Entonces lo que dicen es como nosotros desaparecimos y a pesar de que estábamos a mitad de año nos hicieron repetir el año y los compañeros que no desaparecieron igual crecieron 5 años. Entonces ahora estamos conviviendo con personas que antes eran 5 años menores. Este chico del noticiero dice, por ejemplo, sí, mi hermano ahora es mayor que yo. Entonces digamos que nos dan estas pequeñas pistas de qué ha sido para el mundo lidiar con esto, que era algo que yo esperaba mucho ver y lo había hablado a lo largo de todo el seguimiento que había hecho de los trailers de Spider-Man Far From Home, y es que quería ver cuáles eran las consecuencias a lo largo de la película. También nos dan otras anécdotas, entonces por ejemplo cuando tenemos que la tía May está haciendo una fundación alrededor de todo esto, una fundación para ayudar a las personas desplazadas por el blip. Y era lo que yo decía en algún momento, como, ok, las personas tienen que continuar viviendo, las personas que desaparecieron los esposos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ellos vuelvan y se dan cuenta de que su familia continuó y de que su esposa o su esposo tienen ahora otra persona o tienen hijos nuevos o que la gente los olvidó o cosas por el estilo? Y vemos cómo desde este lado un poco más físico y un poco más real, la gente simplemente fue desplazada. La tía May volvió al apartamento en donde vivían cuando los vimos en Spider-Man Homecoming y ya había otra familia viviendo ahí. Y ella dice, la abuela creyó que yo era un fantasma, la esposa creyó que yo era un amante, como todas estas cosas. Entonces ahora ellos están viviendo en otro apartamento y probablemente muchas otras personas también tuvieron los mismos efectos, pérdidas de trabajo, cierres de compañías, porque digamos que se desapareció un tipo muy importante de una compañía, un CEO o un gerente de operaciones, o se desaparecieron muchas personas de una compañía que eran vitales para el mantenimiento de la misma. Si ellos desaparecen, la compañía desaparece y cuando vuelven ya hay un montón de personas que no tuvieron trabajo, que no tienen todas estas cosas. Entonces me parece interesante ver ese lado de lo que está haciendo la tía May de reunir fondos para ayudar a todas estas personas. Aunque bueno, digamos que ya podríamos hablar y hablar de las posibles consecuencias de todo esto, pero también tenemos por el lado del profesor cuando le dice mi esposa fingió que se había desaparecido y es que estaba huyendo con su amante. Le hicimos un entierro de mentiras. Bueno, el entierro no era de mentiras, el entierro era real, pero bueno, como todas estas cosas, las posibilidades que se le abrieron a las personas. Y en ese sentido me parece a mí que desaprovecharon mucho la oportunidad. O sea, sí, nos dieron esto, nos dieron esta información simplemente como para decir, miren, aquí está la información, pero no la desarrollaron realmente de una manera significativa. Yo quería ver más los efectos y digamos que ahí me gustaría ver mucho los efectos para la persona de a pie, para la persona del común. A pesar de que en términos generales Spider-Man, mucho más que cualquier otro superhéroe en este universo cinematográfico de Marvel, nos deja ver realmente muchas más cosas que suceden con las personas más normales. Digamos que Spider-Man en términos generales no está luchando contra enemigos que van a destruir el mundo, o sea, no tiene las mismas apuestas que pueden tener otros héroes en sus películas individuales, pero al mismo tiempo digamos que nos deja ver cosas un poco también mucho más interesantes de la concepción del mundo actual y de cómo el mundo actual puede influir dentro de la historia de un superhéroe en términos
la tecnología, tenemos que además él es el más joven de todos los héroes que hemos visto, entonces digamos que también nos deja ver otro montón de cosas de cómo están viviendo los adolescentes en este momento, digamos que adelantándome un poco la escena post créditos, la primera escena post créditos cuando vemos el regreso de J. Jonah Jameson, el mismo J. Jonah Jameson de las películas de Sam Raimi, fue lo máximo, pero ver cómo lo actualizan, ¿no? Ver cómo, por ejemplo, ya no es un periódico, ya ni siquiera es un periódico, es un blog al parecer y es como Infowars. O sea, en este J. Jonah Jameson es mucho la figura de un Alex Jones, incluso la cámara como la pone, la distribución de las imágenes, el tipo de imágenes que utiliza, él al final cuando está dando esta noticia de misterio y de la revelación de quién es Spider-Man y todo eso, es muy Alex Jones, es una actualización y digamos que también entra un poco a ser, a caminar esa línea delgada de meterse en algo que puede ser realmente muy político o simplemente mostrar cómo está el mundo actualmente. Entonces digamos que Spider-Man en ese sentido me parece que tiene esas posibilidades de mostrarnos estas cosas, pero al mismo tiempo al estar conectada con el resto del universo creo que queda debiendo un poco, siendo la primera película que vemos después de Endgame que puede lidiar realmente con este evento, con el blip. Pasando más allá de eso, vamos a llegar a la sección que yo digo que se llama con un gran poder viene una gran responsabilidad. No dijeron esa frase y no creo que vayamos a escuchar de nuevo esa frase en ninguna otra película porque ya es muy característica de las películas de Sam Raimi, pero creo que realmente es el tema que está detrás de toda esta película. La muerte de Tony Stark, el mundo queriendo un nuevo Tony Stark, el mundo sin saber qué está pasando con los Avengers, sin saber si hay otra amenaza de este tipo, una amenaza gigante, quién los va a defender, qué es lo que está pasando. Entonces vamos con Peter y digamos que eso es lo que preocupa a Peter a lo largo de toda la película. Pues obviamente está lo de Michelle, está todas estas cosas. Pero al mismo tiempo me parece muy interesante porque teníamos que en Spider-Man Homecoming él tenía todas estas intenciones de ser más grande, ¿no? Y digamos que eso me parece genial, eso me gusta muchísimo. Y de nuevo vuelvo al punto, este Spider-Man nos deja ver cosas que ninguna otra película de superhéroes antes en este universo cinemático de Marvel nos ha dejado ver por la edad que tiene perdón, por la edad que tiene Peter Parker. Entonces veíamos cómo, y creo que nos ha pasado a todos, creo que a todos en nuestra adolescencia o en nuestra niñez, hubo un momento en el que queríamos simplemente ser más grandes, digamos que no hay conciencia real de lo que es la adultez, simplemente está esta imagen idealizada de que un adulto es esa persona que puede hacer lo que quiera, que tiene todas estas libertades, que tiene todas estas cosas, que puede acceder a un montón de lugares y a un montón de cosas que no pueden acceder generalmente los menores de edad, que tiene dinero, bueno, como todo esto, digamos que de nuevo es una imagen bastante idealizada y en ese sentido en Homecoming Peter quería eso, Peter quería demostrarse a sí mismo mucho más adulto de lo que era, demostrarse como un héroe, yo puedo hacer estas cosas solas, señor Stark, usted puede confiar en mí porque yo puedo hacer esto y puedo ser mucho más responsable. Y entonces vemos todas estas cosas con el traje y vemos todo esto, pero llega un momento en el que, como en la vida de todos, uno se va dando cuenta de que realmente ser adulto no es tan sencillo y de que realmente ser adulto no es tan genial en ciertos sentidos, y creo que en ese sentido Peter tuvo un despertar grandísimo después de lo que sucedió en Endgame, después de que Tony Stark muriera y después de que todo el mundo le está reclamando a él como Spider-Man que sea un adulto, que sea ese adulto que él quería ser en Homecoming, pero él ya no quiere esta adultez de una manera u otra, sino que quiere quedarse en este momento, quiere descansar, quiere separarse, simplemente quiere estar en sus vacaciones, hablar con la chica que le gusta, todas esas cosas, pero aún así el mundo lo fuerza a ser este héroe y por eso pongo a todos estos otros personajes debajo de Peter. Entonces están las gafas, todos entran a ser puntos de presión, entonces Peter se va sin su traje, todas estas cosas, de pronto le entregan las gafas y las gafas tienen el mensaje de Tony que dice para el próximo Iron Man te lo confío, bueno, como todo esto, y es como desde el momento en que le dan eso, es como mire, usted es el que sigue de Tony Stark, usted es el próximo Iron Man, y Peter, yo no puedo ser el próximo Iron Man, yo no tengo las habilidades para ser el próximo Iron Man, lo cual es bastante obvio, todavía no tiene las habilidades para ser el próximo Iron Man, pero para mí
es lo máximo que nos estén poniendo a Spider-Man como el próximo líder de los Avengers. A mí, de verdad, Spider-Man me parece el héroe más genial que puede existir, entonces yo no tengo ningún problema. Pero entonces luego entra Nick Fury. Nick Fury también diciendo lo mismo. Tony lo eligió para que fuera su sucesor. Tienes talento, chico. Tienes talento, pero pero das la talla, tienes que dar el paso adelante, tienes que elegir ser el héroe, tienes que elegir todos y ser consciente de todos los riesgos que hay detrás de ser un héroe, de la vida que hay detrás de esto, los riesgos de los que estaba consciente Tony Stark y los riesgos de los que tienes que estar consciente tú como su sucesor. Al mismo tiempo, el mundo. Tenemos que en este evento de reunión de fondos que estaba haciendo la tía May para su fundación, tenemos que los periodistas están preguntando como, y ahora tú eres el líder de los Avengers, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vas a salvar el mundo? Como todas estas cosas, y es cuando él entra en crisis y se va. Tenemos a Ned en algún momento en Europa cuando están en donde es que están, creo que es en Praga, que es cuando tienen que pelear contra el elemental de fuego que bueno, Ned está como súper concentrado en su relación y todo esto, pero al mismo tiempo le pone la presión a Peter. Es como, tú eres el único que nos puede salvar, tienes que mantenernos a salvo durante estas 4 horas, tienes que hacer algo, confiamos en ti, tú eres el que tiene que salvarnos. Y todo, presión, presión, presión. La tía May también, la tía May pues con ciertas intenciones al mismo tiempo, pero llévate tu traje, no, que yo solamente me voy de vacaciones. Bueno, pero que no se te olvide el traje, y después en el aeropuerto abren la maleta y tiene el traje ahí, y es como casi se te olvida el traje, y después la tía May, menos mal que te metí el traje en la maleta porque si no, no habrías podido pelear, y es como, tía May, entiéndeme que quiero solamente unas vacaciones y que no quiero ser un superhéroe. Y al mismo tiempo después llega Happy Hogan, pero lo de Happy Hogan entra mucho después y ya es un momento en el que Peter empieza a reconciliarse con qué es lo que tiene que hacer, empieza a reconciliarse un poco. Todavía creo que no está al punto de que realmente crea él ser el sucesor de Tony Stark, pero ya está un poco más preparado para volver a este mundo de superhéroes. Creo que tiene que ver con todo esto el post-trauma de estar en esta guerra, de haber visto morir a su mentor, de haber visto morir a su figura paterna como lo fue Tony Stark. Lo vimos lidiando con eso durante toda esta película hasta que llega un punto en el que tiene que aceptar la responsabilidad, y es cuando está con Happy en el avión al final y que Happy le da todo esto. Y digamos que eso me pareció sorprendente y me gustó mucho porque Happy siempre ha sido un personaje un poco más de comedia. Digamos que el único momento emocional realmente importante que ha tenido es al final de Endgame, cuando está con Morgan, la hija de Tony, y le dice como que quieres, y él le dice quiero hamburguesas, y él obviamente se acuerda de ese momento en el que Tony vuelve en Iron Man 1 después de haber sido secuestrado por los tipos en Medio Oriente, y que también lo primero que pide son unas hamburguesas. Entonces digamos que ese era hasta el momento el momento emocional más importante que había tenido Happy. De resto había sido un personaje un poco más de comedia, incluso más con unos tonos de acción en lo que fue por ejemplo un Iron Man 2. Pero aquí le dieron este punto en el que es la conexión, es como si prácticamente ellos dos fueran la última conexión que tienen en este mundo de superhéroes con Tony Stark y con la figura de Iron Man. Y lo que le dice, yo no creo que Tony hubiera hecho nada de lo que hizo si él no supiera que tú ibas a estar aquí después de todo eso. Y ese momento en el que Peter ya se reconcilia con eso y es como, ok, pero necesito otro traje, él abre la compuerta para revelar esta cosa de creaciones de trajes atrás, y fue muy lindo, fue súper lindo ese momento en el que Peter empieza a trabajar y Happy gira y lo ve y tiene como esos recuerdos de ver a Tony trabajar. Y casi como que se le aguan los ojos, tiene da esta sonrisa y le dice como, ok, tú encárgate del traje, yo me encargo de la música, y ponen Back in Black y es como... o sea, ese momento de reconciliación entre Peter y su responsabilidad, Peter y la figura de Tony, Peter y lo que tiene que hacer de ahí en adelante, y la presencia de Happy en ese momento, de verdad, de verdad fue uno de los mejores momentos para mí de la película. Fue un momento súper emocional
y súper emocionante que me gustó un montón. Pero entonces es eso, con un gran poder, con este poder que tiene Spider-Man, y no solamente con su poder intrínseco, sino con el poder de haber estado con Iron Man, de ser el que Iron Man quería que fuera su sucesor de una manera u otra. Con ese gran poder viene una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de ser un héroe, la responsabilidad de dar un paso adelante y en algún momento llegar a ser el líder de los Avengers. Igual vemos que las cosas se van a complicar, las cosas van a ser bien interesantes con todo esto de lo que tiene que ver con la identidad secreta. De eso vamos a hablar un poco en las escenas post créditos, y voy a hablar muy ligeramente porque, como lo dije en el review sin spoilers, voy a hacerle un video a cada una de las escenas post créditos porque son muy diferentes, nos llevan a cosas, a temas muy diferentes, y podemos hablar muchas cosas de cada una. Pero bueno, en términos de Misterio me pareció interesante. Digamos que obviamente tenemos dos aspectos ahí, es el engaño, todo esto, que el plan detrás de Misterio para poder hacerse con la tecnología que había dejado Tony Stark con Edith, con las gafas que controlaban todo el sistema de defensa y todas estas cosas. Y tangencialmente de ahí viene lo que es el multiverso. Entonces vamos a hablar como tal de lo que me pareció Misterio. Digamos que desde el comienzo sabíamos que existía la gran posibilidad, o que probablemente Misterio era un fraude, que todo esto del multiverso, todas estas cosas iban a ser un fraude totalmente, porque en los cómics Misterio siempre ha sido así. Digamos que hemos tenido varias encarnaciones de Spider-Man en donde Misterio comienza precisamente así, comienza creando problemas para solucionarlos, para hacerse pasar él por un héroe, hasta que se descubre que realmente no es un héroe, que realmente él es el que está provocando todo esto, y se convierte en uno de los villanos más importantes de la galería de villanos de Spider-Man. Entonces desde el comienzo se sabía que iba a poder funcionar eso, pero me parece que como lo introdujeron aquí fue interesante, porque tenemos que esto que él crea, toda esta ficción que se crea alrededor de él, de los elementals, el multiverso, todas estas cosas, y cómo como entra dentro del momento de la historia en el que está Peter. Creo que es bastante lógico que Peter lo vea a él como esta figura cool, ¿no? No al nivel de un Tony Stark, pero sí al nivel de un superhéroe experimentado. La historia que él cuenta, y digamos que la actuación que da él lo corrobora de una manera u otra. Como mi mundo fue destruido, yo fui el único sobreviviente, llegué aquí y ahora los elementals también están tratando de destruirlo, y ellos destruyeron a mi familia y todas estas cosas. Y Peter lo ve, y lo ve como un tipo experimentado, lo ve como un tipo que en algún momento de la película llega a considerar que es digno del legado de Tony Stark, que la frase que le deja Tony en las gafas no es como tú eres el próximo Tony Stark, entonces te confío todo esto, sino que el mensaje que él interpreta es: te confío la responsabilidad de que encuentres al próximo Tony Stark. Y Peter en algún momento ve que es Misterio y le da las gafas, le transfiere bueno, todo lo que tiene que ver con el poder de las gafas, y se va. Y en ese momento, cuando revelan todos estos hologramas, y cuando revelan toda esta cosa, y cuando revelan el plan, me pareció bastante interesante como todos estos empleados que trabajaban para Industrias Stark de una manera u otra, y que estaban descontentos con todo lo que habían hecho, y lograron este plan para crear este nuevo héroe. Digamos que en términos generales él igual quería el reconocimiento de héroe, él no quería, sí, o sea, sí era algo egoísta, pero al mismo tiempo, no sé, son unas motivaciones como bastante extrañas, como bastante contradictorias hasta cierto punto. Pero digamos que ver a todos estos personajes y ver cómo habían reunido el equipo, ver cómo él era el que había creado la tecnología que había utilizado Tony para reconstruir esta escena con sus padres, ver cómo este otro tipo había creado todos estos drones, o sea, como las mecánicas detrás de todo lo que funcionaba con Misterio me parecieron bien interesantes. Y pues de ahí en adelante creo que abrió las posibilidades a que ya sabíamos que él tenía todo este poder para hacer todas estas ilusiones. Y por ejemplo el tema del que voy a hablar después de lo del multiverso, que son las peleas, me parece que sobre todo la pelea en Berlín fue como wow, están utilizando a Misterio de una manera realmente muy increíble.
Con respecto a lo del multiverso, digamos que había mucha emoción alrededor de todo esto. Ya habían lanzado el clip en el que él decía como no, es que esta es la Tierra 616, yo vengo a la Tierra 833, como todas estas cosas. La gente estaba diciendo como, wow, hay un multiverso y puede que en otro esté Natasha viva y puede que no sé qué, puede que puede que chuchuchu, todas estas cosas. Y digamos que varias personas incluso me pidieron que hiciera la reacción y el análisis de ese clip. Yo lo vi, pero me pareció muy extraño. Digamos que por un momento jugar con la idea de que existe un multiverso, creo que todavía existe la posibilidad de que exista un multiverso porque siempre ha existido en los cómics y siempre se ha revelado de una manera u otra la existencia de este tipo de cosas en los cómics. Pero había sobre todo dos cosas que hacían muy sospechoso para mí ese clip y muy sospechoso para mí la veracidad de la información que Quentin Beck Misterio estaba dando en ese momento. La primera, la mención del universo 616, el hecho de que dijeran este es el universo 616, me pareció a mí que era sospechoso o sea, si no era real, era sospechoso, si era real, era un gran error, porque el universo 616 es la tierra principal del mundo de los cómics, y digamos que incluso en los cómics, el universo de las películas, el universo que nosotros hemos visto en marcha, ya tiene un número, es como el 1900, bueno, es un número gigantesco, pero no es el 616, el 616 es la principal, y digamos que más allá de que Kevin Feige quiera en ciertos momentos tener ciertos elementos que sean muy fieles al cómic, creo que tampoco ahí se le habría ido la mano y creo que tampoco lo habría hecho de poner como este universo cinemático de Marvel es el universo principal. Creo que habría un reconocimiento de que este es el universo XXXX diferente y en ese sentido la información tenía que ser falsa o tenía que ser un gran error. Pero por otro lado, lo otro que me hacía que dudara mucho de eso es que esta era una información demasiado importante. El hecho de que existiera un multiverso es demasiado, demasiado, demasiado importante como para que nos lo revelen en un clip. Ni siquiera en un trailer, ni siquiera en algo que esté tratando de vender la película como tal, sino en un clip. En algo que lanzaron por allá en un programa y que dijeran como miren, les vamos a dar parte de la información más importante de todo este universo cinemático, no de esta película, sino que puede cambiar totalmente todo lo que viene de aquí en adelante, se los vamos a dar en un clip. Yo tenía mis dudas al respecto y efectivamente vemos que fue un engaño. Este tipo dentro del equipo de Misterio estaba creando toda esta historia y se lo creyeron de una manera u otra, a pesar de que Nick Fury después llega y dice que, bueno, Nick Fury, Talos como Nick Fury, llega y dice que tenía dudas al respecto. Todo el mundo se lo creyó y estaban creyendo que este tipo venía de este otro universo y bueno, como todas estas cosas que en sí es bastante extraño que se lo creyeran porque entonces tendría que haber un montón de muestras extra de otros entes u otras personas u otras cosas extradimensionales y no solamente él como tal. Entonces digamos que ahí ya para mí se iba cayendo todo eso y efectivamente fue un engaño por parte de Misterio. Entonces, las batallas, digamos que en cuanto a escenas de acción, como lo mencioné en el review sin spoilers, hubo partes que me gustaron mucho, digamos esta batalla de ellos en Berlín con todas estas ilusiones, los cambios de escenarios, las simulaciones del edificio, las simulaciones del cementerio, los espejos, todas estas cosas clásico de Misterio. O sea, es como traen a la pantalla realmente eso que hemos visto muchas veces en los cómics, en las series animadas, y en ese sentido esa fue como mi batalla favorita en términos visuales y en términos de Misterio como tal, porque me parece que la otra batalla importante que fue la batalla del final con este holograma gigante, esa estaba más concentrada en Spider-Man, la primera estaba más concentrada en Misterio como tal en términos de habilidades. Entonces digamos que esa en Berlín me gustó muchísimo, pero en cuanto a escenas de acción me parece que están en diferentes categorías. Esa es la que me gusta más, me parece que está en el medio. La del final me parece que está dentro de lo más alto hasta cierto punto. Ver los movimientos de Spider-Man, ver cómo se mueve entre todos estos drones en medio de este puente, bueno, como todas esas cosas, me parece que hubo momentos súper efectivos que se vieron súper bien, pero ya me parece que hay un momento en el que son demasiadas cosas en pantalla
y uno llega un poco a perderse y ya no se entiende qué es lo que está sucediendo ahí. Y por otro lado, hubo otros momentos que me parecieron bastante deficientes y fue sobre todo cuando Peter no tenía el traje, ese momento en Venecia en el que él ya se separó de sus amigos y va a ir a pelear y tenemos estos pilares que están en medio del agua y que él salta de pilar a pilar. Eso me pareció fatal, me pareció que se veía como totalmente el cable porque tenía como una ingravidez los saltos que él estaba haciendo que eran como súper antinaturales a lo que conocemos de Spider-Man. Digamos que entiendo que sea un poco más complicado porque él no tiene el traje, entonces no pueden hacer las simulaciones que generalmente hacen, pero me pareció que esa escena en específico fue como una escena en donde la acción me sacó absolutamente de todo. Entonces, digamos que para concluir un poco con todo esto de la película, digamos que hubo elementos que me faltaron, sobre todo como en el contexto de qué es lo que está sucediendo en el mundo a partir de todo esto, pero en términos generales, digamos que lo que estaba sucediendo internamente con Peter, lo de sus dudas con respecto a Tony Stark, lo de querer mantenerse un poco de civil, separarse un poco de esa vida por un momento en estas vacaciones y simplemente estar con la chica que le gusta, me pareció que puede recibir bastantes críticas. Para muchas personas puede ser bastante infundado o pueden pensar que tiene que ordenar sus prioridades, pero no sé, me parece a mí que realmente es bastante natural y digamos que pensándolo realmente creo que lo hemos vivido todos en algún momento en donde en algún momento de nuestras vidas esa persona especial, esa persona que nos gusta puede llegar a ser más importante que cualquier otra cosa. Y Peter está en esa época, Peter está en su adolescencia, Peter está en el colegio. Entonces, si fuera un adulto, si fuera otras cosas, digamos que ya sería algo un poco diferente, pero es un adolescente. Entonces, digamos que en ese sentido me pareció bastante interesante. Y de ahí pasamos a las escenas postcréditos. La primera escena postcréditos creo que es la más increíble que he visto. Todo el mundo aplaudió, yo también grité cuando apareció J. Jonah Jameson, todas estas cosas, lo que dije, la actualización, verlo a él como un Alex Jones, ver la importancia de los medios digitales en este momento, porque lo que dije ya no es un periódico, es una especie de blog personal que él tiene en internet, ya no es The Daily Bugle. Bueno, no punto .net, una cosa así, y ni siquiera, o sea, ya ni siquiera es un periódico físico, entonces digamos que esa actualización me pareció bastante interesante. Lo que tiene que ver con Misterio, lo que dice como no, Spider-Man me quitó lo de los drones y se volvió loco y quería exterminarlos a todos y bueno, todas esas cosas como de inculpar a Spider-Man me parece que son bastante interesantes y el revelar la identidad secreta de él me parece que es bastante interesante y digamos que creo que en los cómics ya hemos visto muchas veces la revelación de la identidad secreta de Peter Parker como Spider-Man y en los cómics han tratado, y voy a hablar de ciertas situaciones en específico en el video específico de esta primera escena post créditos en donde voy a mencionar todas esas situaciones y cómo las han solucionado, pero creo que ya lo hemos visto, pero creo que aquí teniendo en cuenta el contexto en general del universo cinemático de Marvel, era bastante lógico que esto fuera a suceder en algún momento. Para ningún otro superhéroe es importante su identidad secreta. Tenemos que incluso ese fue uno de los grandes cambios con respecto a Civil War. Civil War en los cómics se da todo alrededor de las identidades secretas. El gobierno quiere que se cree un registro de todos los seres, que cada héroe tenga que revelar su identidad secreta y ponerse en una base de datos y está Tony Stark en un lado que cree que eso es lo correcto y está por el otro lado del Capitán América que cree que no es lo correcto, que cree que todas estas personas están arriesgando sus vidas y que al arriesgar sus vidas crean enemigos, se ponen en riesgo a ellos mismos y al dar sus identidades secretas no solamente van a estar ellos en riesgo, sino que van a estar sus familias, van a estar sus seres queridos y digamos que ha sido un poco la preocupación de Peter hasta este momento, como todas las personas que están cerca de mí se ven afectadas por lo que yo estoy haciendo y hay un momento en el que él lo dice, como yo solamente pongo a mis amigos y a mis seres queridos en riesgo con esto que estoy haciendo.
Entonces, por eso se crea el problema en Civil War dentro de los cómics. Pero aquí no pasa eso. Iron Man 1, ¿cómo termina? Yo soy Iron Man. Todo el mundo sabe quién es Steve Rogers. Todo el mundo sabe quién es Natasha Romanoff. Todo el mundo sabe quiénes son todos estos héroes. Sabe sus identidades secretas, porque en términos generales no es importante. Entonces aquí Civil War no se da alrededor de eso, sino se da alrededor del control de las operaciones de los superhéroes por parte del gobierno o de entes superiores a ellos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que Spider-Man siguiera con su tema de la identidad secreta me parece que en algún momento iba a terminar, teniendo en cuenta que además se quitan las máscaras todo el tiempo. Aquí incluso Nick Fury, cuando están llegando en Venecia a esta sede de operaciones, le dice como quítate la máscara, igual aquí todos sabemos quién eres tú y vas a estar ahogándote y respirando a través de látex, entonces pues quítate la máscara. Es algo que no tiene importancia. Él se presenta ante todos como Peter Parker, ante la Capitana Marvel, ante Misterio, ante todo esto, y termina diciéndole a Michelle, ahora Ned también sabe, la tía May también sabe. Entonces digamos que esto de la identidad secreta, creo yo que era algo a lo que se aferraba él más como en términos ideales, podríamos decirlo de alguna u otra manera, pero que es algo con lo que no ha tenido que lidiar ningún otro superhéroe en este universo, y en ese sentido se iba a acabar. Pero de nuevo voy a hablar un poco más de eso en el review o en el análisis de esta primera escena post créditos. Lo que tiene que ver con la segunda escena post créditos me pareció muy interesante, y aquí se abren muchas posibilidades, y como mencionaba en el review sin spoilers, la primera nos abre posibilidades con respecto a Spider-Man, específicamente una Spider-Man 3 o los problemas con los que va a tener que lidiar él de aquí en adelante. La segunda escena postcréditos nos habla del universo cinemático en general. Tenemos que el Nick Fury que estábamos viendo en esta película no era Nick Fury, era Talos. Pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Desde hace cuánto está Nick Fury trabajando con los Skrull? ¿Está trabajando él con ellos después del regreso de la Capitana Marvel? O sea, eso es post-blip, después del enfrentamiento con Thanos y todo esto. Él pudo comunicarse con ellos, y entonces tenemos que ya hay muchos más Skrull. Tenemos esta nave en donde todos realmente son Skrull, que es la que terminamos viéndolo a él. Él está colaborando con ellos desde eso o desde hace mucho antes. Y el Nick Fury que hemos visto en otros momentos no era Nick Fury, sino que era un Skrull. Y digamos que en los cómics hay algo que es muy interesante que han utilizado, y es... bueno, no me acuerdo, son como señuelos vivos, podríamos decirlo de una manera u otra, en donde son muchos robots con la apariencia de Nick Fury que él utiliza para estar en varios lados al mismo tiempo, o para camuflarse, o para decir yo estaba aquí pero no estaba. Bueno, los utiliza de manera muy de espía y todas estas cosas, pero eso ya fue utilizado en Marvel's agentes de Shield, entonces no creo que lo vayan a utilizar aquí, pero entonces nos abre la posibilidad de que no sean robots, sino que muchos otros, o sea, hubiera habido muchos Nick Furies que eran Skrulls. ¿Desde cuándo está trabajando él con los Skrulls? Y además esto nos hace regresar al tema un poco de invasión secreta, que igual el cambio tan importante que se le dio a los Skrulls en este universo cinemático desde Capitana Marvel, creo que abre ciertas posibilidades. Entonces digamos que esa revelación fue como ¿what? ¿Qué? Este no era Nick Fury, sino que era Talos. Y las preguntas, ¿desde hace cuánto está? Y algo que ya sabíamos, y es que la fase 4 iba a ser mucho más cósmica. Entonces vemos que Nick Fury ya ni siquiera está trabajando desde la Tierra, está trabajando desde el espacio, y esto va a abrir un montón de cosas. Entonces vamos a ver, igual de nuevo voy a hablar también de eso más a profundidad en el análisis de la segunda escena post créditos. Pero por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, qué les pareció esta película, qué les gustó, qué no les gustó, qué les parece que pueden mejorar, cuáles son las posibilidades que ustedes ven de aquí en adelante para Spider-Man y el futuro del universo cinemático de Marvel en términos generales. Por favor, déjenlo abajo.
Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de, videos nuevos, directos sorpresa, directos programados. Recuerden que esta noche vamos a estar haciendo el directo de celebración de los 8000 suscriptores aquí en el canal, entonces estén súper pendientes. Si tienen activadas las notificaciones, les va a llegar una notificación y van a poder estar desde el puro comienzo. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram en @no sabemos nada de, en Vero me encuentran como no sabemos nada de, en Discord también. Recuerden unirse al Discord de comunidad NSND, todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.